Hola, hoy revisaremos el examen otológico, dentro del cual vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es una anamnesis próxima, anamnesis remota de un paciente otológico. Vamos a revisar un poquito de lo que es el examen físico, revisando posteriormente algunos aspectos claves sobre la otoscopía, para finalizar con un tema muy importante que son las pruebas de diapasones, principalmente lo que es la prueba de Weber y la prueba de Rine. Adjunto las siguientes definiciones que serán utilizadas durante la presentación para que las revisen. Al enfrentar estos pacientes debemos hacer una anamnesis completa, indagando en primer lugar dentro de la anamnesis próxima el motivo de consulta, otros síntomas otológicos como ya revisamos, estos agotarlos en su lateralidad, simetría, especialmente fijarnos en el perfil temporal del síntoma. Por ejemplo, un patrón más bien progresivo crónico ocurre en presbiacusia, perfiles más bien súbitos ocurren en hipoacusia súbita o en hipoacusia por tapón de cerumen. Clásicamente esta se presenta después de la ducha. Una hipoacusia que aparece después del embarazo suena como una otoesclerosis. También debemos indagar dentro de la anamnesis remota, por ejemplo, en antecedentes médicos. Por ejemplo, la diabetes mellitus predispone a otitis externa u otomicosis. Infecciones de la vía aérea previas, ¿cierto?, predisponen a otitis media aguda, especialmente en el contexto pediátrico. Una cirugía otológica, ¿cierto?, también tiene el riesgo de otitis media crónica por perforación. Indagar en los antecedentes familiares, ya que la historia familiar podría indicarnos algún riesgo de enfermedad genética que explique el cuadro. Muy importantes son los antecedentes laborales, por ejemplo, personal de aviación, músicos, exposición laboral a ruidos, como ocurre en trabajos de construcción. Todos estos pueden generar trauma acústico. También, por ejemplo, el trauma acústico puede ocurrir por barotrauma en buceadores, ¿cierto? Por ejemplo, alguien que se dedique a la natación puede tener más riesgo de otitis externa, también llamada otitis del nadador. También el uso de ototóxicos, por ejemplo, una hipoacusia que se presenta después de una hospitalización, podría estar presentando el antecedente de algunos ototóxicos dentro de la hospitalización, como aminoglucósidos, especialmente amicacina, gentamicina, que son antibióticos, quimioterapéuticos, ¿cierto?, como el cisplatino, y diuréticos de asa como la furosemida. Todos ellos se consideran fármacos ototóxicos. Dentro del examen físico, ¿cierto?, siempre hacer un examen físico general. Y dentro del examen otológico tenemos diferentes herramientas como la inspección, la palpación y la otoscopía, todo aquello que revisaremos. Además podemos complementar esto con exámenes audiológicos, donde tenemos una gran lista, que no son motivo de esta presentación, que esta presentación se enfoca más bien en lo clínico, pero que complementan el estudio y abordaje del paciente. Dentro de todos estos exámenes solo revisaremos aquellos test de diapasones que están destacados en pantalla. El examen otológico inicia con la inspección de la región periauricular, buscando cicatrices, signos inflamatorios, estigmas de enfermedad, para posteriormente pasar a la inspección del pabellón auricular propiamente tal, buscando los mismos elementos, palpar estructuras, por ejemplo, la integridad de los cartílagos auriculares, si hay presencia o no de adenopatías, y evaluar el signo del trago, que revisaremos más adelante en caso de otalgia, pero que se realiza a nivel del cartílago del mismo nombre. Todo examen otológico debe ir acompañado de una otoscopía, para la cual requerimos tener un posicionamiento adecuado del pabellón auricular, lograr inspeccionar el CAE o conducto auditivo externo, lograr visualizar la membrana timpánica e identificar sus características utilizando con ello la ayuda del otoscopio. Esta diapositiva solo está aquí para evidenciar que existen múltiples patologías pesquisables a nivel del oído externo, que no son motivo de esta presentación, pero que podrían ser de alguna forma sospechadas o diagnosticadas con el examen otológico. Respecto al signo del trago, debemos saber que este corresponde a la palpación y opresión digital dolorosa a nivel del cartílago del trago, que también se puede entender o describir como la tracción dolorosa del pabellón auricular. Cuando este está presente se considera positivo y se asocia a otitis externa. También tenemos que saber que se asocia a sensibilidad o dificultad para realizar la otoscopía, lo que traduce el mismo fenómeno descrito para el signo, ¿cierto?, que es un fenómeno inflamatorio a nivel del oído externo. El examen otológico siempre debe ser hecho de forma bilateral, en una posición lateral al paciente, alternando las manos en cada oreja que utilicen el otoscopio,
con una posición adecuada del pabellón auricular, es decir, con tracción hacia póstero superior en adultos y hacia póstero inferior en niñas, para alinear el conducto auditivo externo. Y como dato, cuando realicemos la otoscopía, a cada lado que realicemos la otoscopía, el triángulo o cono luminoso siempre se encuentra hacia anterior e inferior en condiciones normales. Es decir, si observamos al paciente desde una posición lateral, se encuentra hacia la nariz del paciente. Al realizar la otoscopía, observamos el CAE y la membrana timpánica. Las características normales de una membrana timpánica son que corresponde a una membrana ovalada, ¿cierto?, de color grisáceo, perlado brillante, ¿cierto? Es translúcida para ciertas estructuras, por ejemplo, el mango del martillo. Presenta un cono o triángulo luminoso a nivel anteroinferior y no posee perforaciones, burbujas ni secreciones. Esto es lo que consideramos una membrana timpánica o tímpano normal. Para reconocer el triángulo luminoso y otras estructuras, además de describir lesiones, es que se divide el tímpano trazando una línea que pasa por el mango del martillo y otra línea que pasa oblicua a este nivel del humbo, ¿cierto? O porción del martillo que contacta con la membrana timpánica, ¿cierto? Y que esto delimita una cruz a nivel de la membrana timpánica generando 4 cuadrantes. Uno póstero superior, otro antero superior, uno póstero inferior y uno antero inferior, en el cual se encuentra el triángulo o cono luminoso. Ahora revisaremos algunas pruebas de diapasones que corresponden al test de Weber y al test de Rine. Dentro de las pruebas de diapasones revisaremos en primer lugar el test de Weber. Para realizarlo, ¿cierto?, se hace vibrar el diapasón y se coloca a nivel de la línea media, por ejemplo a nivel del mentón o de la frente. En estos casos es importante detectar cuál es el oído comprometido o el peor oído que refiere al paciente y luego de hacer la vibración y colocar en la línea media, ¿cierto?, se pregunta hacia qué lado se lateraliza el sonido. Si ambos oídos son normales, el sonido es percibido por ambos oídos, es decir, lateraliza hacia ambos oídos. En estos casos, si lateraliza hacia ambos oídos, es lo que se considera normal. Si bien que lateralice hacia ambos oídos es lo normal, hay un caso menos frecuente donde ocurre esto de lateralizar hacia ambos oídos, dando una falsa normalidad, que es lo que ocurre cuando hay una hipoacusia bilateral pero simétrica. Cuando hay un oído afectado, si el sonido lateraliza hacia el oído enfermo, se trata de una hipoacusia de transmisión, por ejemplo, secundaria a un tapón de cerumen, como se representa en el esquema. Esto ocurre porque el oído afectado logra aislarse del ruido ambiental y percibir mejor la transmisión del diapasón. Por otra parte, cuando hay un oído afectado, si el sonido lateraliza hacia el oído sano, se trata de una hipoacusia neurosensorial, por ejemplo, secundaria a una alteración del oído interno o vía auditiva, como se representa en el esquema. Esto ocurre porque hay imposibilidad de la transmisión del sonido en el lado afectado. Una segunda prueba de diapasón que revisaremos es el test de Rine. Para realizarse requiere hacer vibrar el diapasón y colocarlo inicialmente para evaluar la vía ósea, que se refiere a apoyar el diapasón a nivel de la apófisis mastoide hasta que el paciente deje de percibir el sonido, momento en el cual el diapasón, aún vibrando, se coloca al lado del pabellón auricular, que es lo que evalúa la vía aérea. Es decir, inicialmente evaluamos la vía ósea y luego la vía aérea. Posteriormente se determina con cuál vía el paciente escucha mejor o por más tiempo, y esto se debe realizar para evaluar a ambos oídos. A saber, se denomina Rine positivo cuando la vía aérea predomina por sobre la ósea y Rine negativo cuando es al revés, es decir, la vía ósea predomina sobre la aérea. Lo normal o fisiológico es tener un Rine positivo y considerar que se evalúa de forma bilateral, por lo que podemos tener una combinación de hallazgos, ¿cierto? Ambos oídos que presenten Rine positivo, ambos oídos Rine negativo, o uno Rine positivo y otro negativo. Cuando el oído afectado tenga un Rine negativo, es decir, una vía ósea que predomine sobre la vía aérea, esto será compatible con una hipoacusia de transmisión.
En este caso, como la vía aérea se ve comprometida a nivel del oído externo o medio, el sonido, entre comillas, bypassea, ¿cierto? Y llega mejor por la vía ósea, haciendo que ésta predomine sobre la vía aérea. Cuando el oído afectado tenga un riné positivo, es decir, una vía aérea que predomine sobre la ósea, será compatible con una hipoacusia neurosensorial o con la normalidad del paciente, debiendo considerar el estado del oído contralateral, el cuadro clínico y la prueba de Weber para la interpretación. Es decir, el riné positivo hay que complementarlo con la prueba de Weber, ya que si lateraliza hacia ambos oídos, el riné positivo será considerado como normal. Pero si el riné positivo es positivo en un oído, ¿cierto? Y el Weber lateraliza hacia el oído sano, esto es compatible con hipoacusia neurosensorial. Un fenómeno particular es el falso riné negativo, que ocurre en hipoacusia neurosensorial unilateral, severa o profunda, con un oído contralateral sano, en donde la prueba de riné resulta falsamente negativa, es decir, con un falso predominio de la vía ósea, ya que en este caso sí hay patología neurosensorial. Esto ocurre porque al estimular la vía ósea, el sonido se transmite hacia el oído sano, por el cual percibe el paciente un predominio de la vía ósea, es decir, compatible con un riné negativo. Pero esto sería en un contexto de hipoacusia neurosensorial que ya vimos que está asociada en las diapositivas anteriores a un riné positivo. Aquí finalmente adjunto un resumen de lo que hemos visto. A la izquierda de la pantalla vemos las pruebas de Weber y de Rine, ¿cierto? Resumidamente su maniobra y los hallazgos y cómo se interpretan. Y a la derecha una mnemotecnia de las hipoacusias. Principalmente me gusta la de arriba, ¿cierto? La hipoacusia de conducción o de transmisión con una M bien marcada tiene todo mal. Rine negativo y Weber lateralizado hacia el lado enfermo. Gracias por haber revisado el video, espero que les haya gustado y no olviden compartir.